Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Los saluda Tomás Collado y en la clase de hoy vamos a tratar de entender unos conceptos bastante difíciles y que para entenderlos, primero que nada, vamos a tener que trabajar sobre temas anteriores, ¿sí? Principalmente sobre lo que fue la Guerra Fría, la globalización y el capitalismo, ¿ok? En la clase de hoy vamos a centrarnos básicamente en el imperialismo. El imperialismo, ¿sí? Y sobre algunas teorías de la dependencia y cómo los países empezaron a medir sus crecimientos, ¿sí? Además de eso, también vamos a ver un poco de qué es el neoliberalismo y qué es el estado de bienestar. Primero y principal, tenemos que entender que a partir de la década de los 70 se van a dar en el mundo una serie de transformaciones a nivel político, ¿sí? Económico, tecnológico, social y cultural, ¿ok? Que dieron paso a un proceso que ya hemos visto, que es el de la globalización. No solo, además, dieron paso al proceso de globalización, sino que en la década de los 70 iba a darse otro fenómeno que era el estado de bienestar. Quédense tranquilos que posteriormente voy a explicar qué es el estado de bienestar, neoliberal. Quédense tranquilos que posteriormente voy a explicar qué es el estado neoliberal. Ahora bien, el proceso globalizador y todas estas transformaciones de nivel político, económico y tecnológico se intensificaron en la década de los 90. ¿Con qué? Con la caída del bloque socialista y el fin de la Guerra Fría. Recordemos que post Segunda Guerra Mundial se llevaría a cabo en el mundo un choque de ideologías, ¿sí? Que daría paso a lo que es la Guerra Fría. Principalmente encontramos el bando occidental liderado por Estados Unidos, ¿sí? Un bloque capitalista, y el bando oriental liderado por la Unión Soviética, ¿sí? Con ideales comunistas, ¿sí? Con la caída de la Unión Soviética, lo que se iba a dar es un avance del sistema capitalista en todos los países del mundo. Entonces, la organización territorial de todos esos países va a cambiar de una manera muy significativa. Esto para tenerlo en cuenta. Si un país presentaba un modelo económico probablemente distinto al capitalista, sería comunista, post caída de la Unión Soviética en el año 1991, lo que se iba a dar es una transformación interna en ese país, probablemente pasando a ser un país capitalista, ¿sí? Hoy en día hay muy pocos países que conservan el comunismo, ¿sí? Uno de ellos son Cuba, Tailandia, la misma China. A nivel político, pero en la mayoría de los países del mundo, hoy en día a nivel económico, se han abierto al mercado, han abierto sus fronteras al mercado, por lo tanto el flujo y la globalización los ha impactado a todos. Diseñaron un nuevo orden mundial para preservar la paz, pero nunca cumplieron el pacto. Aliados en la guerra, acabaron siendo rivales en la paz. Una carrera armamentística que puso en jaque al planeta. Una guerra estratégica sin la que no podríamos entender la situación geopolítica actual. Especial Guerra Fría. Bueno, chicos, a ver, yo les puse este pequeño video para que ustedes tomen conciencia de por qué es importante entender lo que fue la Guerra Fría. Como bien dice él mismo, es fundamental entender todo este proceso, ¿sí? Porque nos va a marcar el estado geopolítico actual de las cosas, ¿ok? Entonces por eso es interesante que ustedes analicen el otro video, los otros trabajos y demás. Recuerden que es un proceso que dura muchos años y que se va a llamar Guerra Fría porque no habría conflicto directo armado entre las dos principales potencias, ¿sí? La Unión Soviética y Estados Unidos. No se enfrentarían directamente. Sí influenciarían y participarían y apoyarían distintas revoluciones en distintos países. Ahora bien, recuerden que la Guerra Fría comienza post Segunda Guerra Mundial, ¿sí? A partir del año 1945, que decretamos el fin de la Segunda Guerra Mundial, los estados comenzaron a adoptar políticas de bienestar,
¿sí? Políticas a nivel económico sobre todas las cosas, ¿sí? Fíjense que el estado de bienestar es un concepto político que tiene que ver con una forma de gobierno en la cual el Estado va a estar pendiente del bienestar de todos sus ciudadanos, ¿sí? Van a tratar de que no les falte nada, satisfaciendo sus necesidades básicas, proveyéndoles lo que no puedan conseguir por sus propios medios, haciéndose cargo de los derechos o de los servicios y, sobre todo, teniendo un nivel mucho más participativo. En este caso, el Estado no solo va a ser un árbitro, sino también que se va a encargar de que las cosas, por así decirlo, no se salgan de control, va a estar por encima de todos. Y fíjense cómo en la imagen que les voy a seleccionar para el Power nos muestra un montón de personas amparadas, ¿sí? Bajo el paraguas del Estado, ¿sí? Para asegurarse de que todos estén dentro del sistema. Ahora bien, a partir de los 70, recuerden que a partir de la década de los 70 va también a darse un auge de la globalización, va a surgir lo que se denomina neoliberalismo. Este neoliberalismo básicamente apuesta por un panorama en las libertades del sector privado de la sociedad. Es decir, el Estado ya no pasa a ser el principal agente regulador y el principal agente que deja a todos bajo su paraguas, ¿sí? Sino que empieza a dejar que el mercado y las empresas privadas comiencen a regularse y a pelearse los primeros puestos. Chicos, les pongo esta filmina básicamente para repasar algunas cuestiones que es importante que ustedes entiendan. Primero, ¿qué es el capitalismo? ¿Sí? Básicamente es un sistema económico que en los últimos 5 siglos, ¿sí?, se ha extendido por todo el mundo, ¿sí? Y principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, como yo ya bien dije antes, se va a dar una gran expansión de este sistema, especialmente porque recuerden que el bando ganador fue el occidental, ¿sí? Entonces Estados Unidos y la Europa occidental empezaron a expandir este ideal, estas ideas económicas por todo el mundo, ayudados también por la globalización. Este fenómeno de expansión capitalista se va a dar en otros continentes, por ejemplo en Asia, en África o en Oceanía, incluso en América Latina. Pero la intensidad del mismo va a ser mucho menor, ¿sí? Y no va a estar solo dado por una cuestión de ideales de que la gente en América Latina no creyera en el capitalismo y en Estados Unidos sí, sino también va a tener que ver con una cuestión de lo que ya vimos en otros videos, por ejemplo, que era la división internacional del trabajo, ¿sí? Básicamente los países que ostentaban los puestos o los lugares más poderosos o hegemónicos no querían dejar de serlo. Por lo tanto, como ellos son los que deciden el rumbo de todos los países a nivel económico, político, social y cultural, van a ser lo que tomen la posta, lo que tomen la delantera en términos capitalistas, ¿sí? Entonces, ¿qué empezaría a suceder en la década de los 70? Bueno, los gobiernos y los economistas de determinados países empezaron a preguntarse cómo podía medirse el desarrollo de un país, cómo podíamos decir si un país estaba desarrollado, si era poderoso, si era avanzado o no. Entonces, lo que surgió fueron gente que pensó, bueno, para medir el nivel de desarrollo de un país voy a tener que tener en cuenta 3 factores fundamentales, ¿sí? Los cambios tecnológicos, ¿sí?, los avances a nivel tecnológico, de innovación, etc. Los modos de organización del trabajo, ¿sí?, y las formas de producción. Esto no solo me va a hablar de si un país posee una mano de obra calificada o no, sino también me va a determinar qué es lo que produce ese país y cuál es el precio de ese producto a nivel internacional. Fíjense que acá arriba mío aparece una imagen que dice I+D, ¿sí? I+D significa investigación más desarrollo. Muchos de los países del primer mundo aplican la investigación más el desarrollo. ¿Por qué? Porque eso es lo que les permite innovar, crear productos nuevos. Y por lo general, los productos nuevos son los que están más valorados a nivel internacional, ¿sí? Ahora, aquí, ¿sí?, al lado mío, encuentran una imagen de un señor que se está devorando el mundo y que les deja las migajas a una persona de color negro, ¿sí?, o pobre. Esto básicamente lo que nos está diciendo es que los países que aplican la investigación y el desarrollo, por lo general, poseen ventaja por aquellos países que se centran, por ejemplo, en la producción de materias primas simples.
por ejemplo, el caso de Argentina o algún país de África. ¿Ok? Entonces esto nos va a indicar cuál va a ser la posición de unos, ¿sí? Los que investiguen, los que desarrollen, los que tengan innovación, los que produzcan productos manufacturados con valor agregado y los que produzcan solo materias primas y además dependan del valor de las mismas. Bueno, como estuvimos viendo, estos gobernantes y economistas empezaron a ver que había también dos tipos de forma de medir el desarrollo, o dos vías para medir el desarrollo. Una, el desarrollo económico, y otra, el desarrollo humano, ¿sí? El desarrollo económico básicamente va a hacer referencia a la capacidad productiva de un país, y es quizás a lo que hoy en día también muchos miramos, ¿sí? El PBI, por ejemplo, ¿sí? El Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, ¿ok? Y básicamente lo que se va a medir en la misma es la riqueza que puede alcanzar una sociedad según el tipo de producción en la que se especialice. Entonces, como yo bien les decía antes, cuanto mayor valor agregado, cuanto productos con más elaboración, con más nivel de innovación se les dé, más riqueza va a generar el país. Cuanto menor valor agregado, por ejemplo, si yo nada más cosecho la soja y vendo los porotos de soja sin ningún tipo de procesamiento, el valor va a ser mucho menor que si yo les doy un tratamiento, los refrigero, por ejemplo, les doy algún tipo de nutriente especializado, etc. Ahora bien, por otro lado tenemos el desarrollo humano, que quizás este es muy interesante de analizar porque sí nos podría llegar a medir cuál es el verdadero tipo de desarrollo de un país, ¿sí? Porque fíjense que nos está hablando de la calidad de vida de las personas. Y en sí, creo yo que lo más importante es medir esto, porque nos va a decir cuán bien viven, sí, bien digo, las personas de un país o no. Por ejemplo, midiendo si tienen acceso al agua potable, a sanitarios, a la salud, la educación, energía, comunicaciones, etc. ¿Qué sucedió? En las últimas décadas del siglo XX, ¿sí? Sobre todo en la década de los 90, con la aplicación de las políticas neoliberales, el análisis del desarrollo se va a orientar generalmente y específicamente al aspecto económico, ¿sí? Dándole más importancia al crecimiento en términos de capital o de dinero, etc., ¿sí? Entonces, vamos a entender que cuanto más eficiente sea el manejo del entorno, a través de las fuerzas productivas y a través de las personas y del lugar que me rodea, va a ser mayor el grado el grado de desarrollo de la sociedad. ¿Sí? Si yo tengo personas capacitadas para aprovechar al máximo lo que me rodea, los productos o las materias que me rodean, voy a tener un país más desarrollado. Eso, de todas formas, chicos, también deberíamos inscribirlo en el contexto histórico, ¿sí? Y recuerden que no todos los países tienen las mismas oportunidades, ¿sí? Hay algunos países que por una cuestión de la división internacional del trabajo, guerras, características históricas, sociales, culturales, etc., no van a tener un desarrollo económico alto, pero quizás las personas que viven allí sean muy felices, ¿sí? Entonces, fíjense que esto no va a medir la felicidad de las personas. Ahora bien, continuando con lo anterior, ¿sí? Diferentes investigadores van a empezar a estipular o crear teorías sobre el desarrollo, ¿sí? Con posiciones muy diversas y desde diferentes escuelas teóricas, ¿sí? ¿De dónde van a salir estas teorías? Bueno, van a tratar de explicar por qué hay países que avanzan más y países que avanzan mucho menos, ¿sí? Por ejemplo, sosteniendo que los países subdesarrollados son responsables de ser subdesarrollados y entonces deben superarlos sin ayuda externa. Otros, en cambio, dicen que los países subdesarrollados o son menos desarrollados que los otros debido a una cuestión de imposibilidad y de que no los dejan. Entonces que sí deberían tener un tipo de ayuda o algo así, ¿sí? Esta es una cuestión bastante compleja, pero fíjense, por ejemplo, el dibujo de acá arriba que nos muestra nos muestra la bandera de España, Argentina, México y Colombia, y nos muestra un hombre pobre, en cambio nos muestra Japón, la bandera de Japón, Estados Unidos y Alemania, y nos muestra un hombre rico. Esto nos habla de los niveles de desarrollo, y abajo nos habla de una teoría específica del desarrollo que es la del centro y la periferia. Vamos a tener también la teoría del primer mundo, tercer mundo, la teoría de la dependencia, otros cientos de teorías más que en la clase de hoy no voy a explicar porque si no me extendería muchísimo. Ahora bien,
Para ir terminando la cuestión, debemos entender qué es el imperialismo. ¿Sí? Es una palabrita que ustedes probablemente hayan escuchado, principalmente de gobernantes o de políticos de centro-izquierda. ¿Sí? Y básicamente lo que es el imperialismo es un régimen de dominación política. ¿Sí? Un régimen yo te domino, un país domina al otro políticamente, ¿sí? Ejerciendo un tipo de presión que haga que ese país tenga que actuar de la manera que yo quiera, ¿sí? Entonces, mediante esa influencia o ese dominio, puedo cambiar la forma en la que un país se desempeña de manera económica, cultural o política, ¿sí? Entonces veamos cómo el imperialismo puede ser definido también como una actitud o como una doctrina, ¿sí? Y puede responder a distintas motivaciones, ¿sí? Yo, siendo un país imperialista, puedo querer ejercer el dominio sobre otro para sacar un rédito económico, ¿sí? Para beneficiarme económicamente, para que su cultura sea parecida a la mía, por lo tanto consuman o sean más parecidos a mí y no tengamos tantos conflictos. Para ocuparlos geográficamente, es decir, adherir un territorio a mi país y por lo tanto tener una ventaja geoestratégica, ¿sí? O el poblamiento de otros lugares deshabitados, entre otras cuestiones. Fíjense que acá arriba del todo tenemos tres banderas bien icónicas y que hay una sobre todo que últimamente está destacando. Fíjense que encontramos la bandera de Inglaterra o británica, sí, del Reino Unido, que se ha caracterizado por ser uno de los emblemas del imperialismo, sobre todo en lo que es el siglo XIX, ¿sí? Luego tenemos la bandera de Estados Unidos, que se ha caracterizado por ser un país imperialista en todo lo que es el siglo XX, ¿sí? Con sus influencias y su doctrinamiento en países de Latinoamérica, Asia, etc. Y por último tenemos a China, con un tipo de imperialismo mucho más silencioso, ¿sí? Que apunta hacia lo ideológico y hacia lo económico. Por último, fíjense que abajo de las banderas tenemos a un señor y que está repartiendo una torta. La torta dice África. Esta es un cuadro, una imagen muy famosa que es el reparto de África. Todos los señores ahí, fíjense que están vestidos de manera muy elegante, muy fina. Son señores europeos, ¿sí? Y durante el siglo XIX principalmente se van a repartir lo que sería África, ¿sí? Entonces fíjense cómo el imperialismo no solo lo ejercen los países más poderosos, sino también los que los acompañan, ¿sí? Hay una lista de países bastante amplia que ejercen el imperialismo. Sin embargo, siempre va a haber uno, el país hegemónico, ¿sí? El país más poderoso, que es el que tenga la batuta, el que tenga la dirección de hacia dónde irá este imperialismo. Bueno. Espero que se haya entendido más o menos hasta ahora cómo va la cosa.